Saludos a todos, estamos comenzando la clase 5 de este curso de diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. Gracias a la cortesía de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Continuando con los métodos que estuvimos viendo en la clase anterior, el día de hoy vamos a hablar del segundo método de diseño establecido por la NFPA 101. Estuvimos viendo, para recapitular en la clase anterior, el método 1, que es analizar y demostrar que los ocupantes no serán incapacitados por el fuego en ninguna parte de la instalación, lo cual se hace evaluando la dosis efectiva fraccional o factor effective dose. Vimos el ejemplo de qué tan diferente podría ser el comportamiento del cuerpo humano frente a una condición de ascenso y una condición de descenso de escaleras. Evidentemente, un ascenso en las escaleras provoca mayor fatiga y mayor tasa de respiración o frecuencia respiratoria, que en conjunción con una dosis de monóxido de carbono que ingresa la hemoglobina en la sangre provoca la muerte en un tiempo menor. En este caso, se da la muerte o la incapacitación a los 3 minutos, ¿no? Vamos a hablar ahora del método 2. El método 2 busca evaluar el análisis del tiempo de evacuación en función de la sostenibilidad de los ocupantes y plantea que por cada escenario de incendio se debe demostrar y analizar que los ambientes serán completamente evacuados antes que el humo y los gases tóxicos desciendan a un nivel menor a 6 pies por encima del piso, como vemos acá. Humo, gases tóxicos, calor, etc. Sobre todo el humo, que es lo primero que baja. Recuerden siempre que las causas de la muerte de los incendios no están asociadas al calor propiamente, sino principalmente, salvo en la habitación de origen, que sí el calor podría matar a las personas, principalmente está asociada al humo y a los gases tóxicos que traen ese humo. En realidad el humo no mata, sino los gases tóxicos alrededor del humo. Si hablamos de humo, el humo es un producto de la combustión incompleta únicamente, es el hollín. Pero los productos de la combustión, como el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y todos los que vimos en la clase anterior, son los que provocan la muerte. Entonces siempre va a existir una capa fría y limpia en la parte inferior y una capa caliente y contaminada, venenosa en la parte superior. Por convención se usa la máxima altura del humo a 6 pies por encima del piso, 1,80 m, que se supone que es la altura promedio máxima de las personas que podrían evacuar sin que el humo los afecte. Entonces este método se basa en analizar el tiempo de evacuación en función del comportamiento del fuego y los productos de la combustión. Quiere decir que si logramos evacuar a las personas antes que los gases tóxicos que traen el humo descienden por debajo de 1,80 m por encima del piso, las personas podrían salir vivas de ese incendio, podrían sobrevivir. Esto se puede obviamente flexibilizar un poco. Algunos estudios trabajan con 1,50 m, 5 pies, porque entienden que las personas podrían agacharse, ¿no? Y seguir evacuando aún cuando el humo ya ha bajado a 1,50 m sobre el nivel del piso. Entonces, eso va a depender del nivel de exigencia que ustedes le quieran poner a su proyecto. La norma dice 6 pies, pero también eso queda a criterio del proyectista, ¿no? Esa inclinación del cuerpo para tratar de salir también es un método válido cuando las condiciones lo ameritan. ¿Eso cómo se evalúa? Bueno, acá les presento un estudio de este trabajo en el cual evalué
las condiciones en las cuales este humo podría bajar y ser dañino para las personas. Entonces, basados en supuestos como la temperatura ambiente, la densidad del aire, el calor específico del aire, la presión atmosférica, la constante del aire y la fracción de calor convectivo y las dimensiones del incendio, la potencia del incendio y el valor convectivo de ese incendio, el calor convectivo provocado por esta potencia y otros factores que están indicados acá, se evalúe, por ejemplo, para el sótano de esta edificación, cuál sería el nivel de control de humos o de evacuación de humos que se tendría que realizar acorde con NFPA 92 para evitar la incapacitación de las personas. Este es para el sótano, pero también se puede hacer para las zonas de vivienda o las zonas comerciales, cuyos techos son diferentes. Y calculé, siguiendo el principio del NFPA 92, que es muy aritmético, un poco complejo, pero una vez que uno lo tiene mapeado, por ejemplo en Excel, lo puede reproducir en el tiempo. Calculé que una tasa volumétrica de 13.9 metros cúbicos por segundo o 28.500 FM era lo que yo necesitaba para poder compensar la tasa de el flujo másico provocado por el humo, ¿no? Que en este caso me salía 14 libras por segundo o 7 kilos por segundo de flujo másico a una elevación de 1,92 m, usé para este caso, ¿no? De la distancia de la base de fuego a la capa de humo. Bueno, estas cosas se hacen, sirven como para compensar la evacuación de humos. Evidentemente es un cálculo numérico básico que se podría corroborar o que se debe corroborar con un simulador dinámico de incendio como el FDS para poder verificar. Es como una primera aproximación en realidad, la 92. ¿No? Más seguros ir por el caso de, vamos a ver cómo evaluar en próximas clases cómo se usa el FDS para control de humos y evacuación de humos para esta edificación. Lo he hecho o lo estoy haciendo, en realidad todavía no lo termino. Acuérdense que yo les estoy enseñando este caso, estudio el caso de una tesis incompleta que no he terminado todavía, pero que ya estoy animándome a explicarles. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el método NFPA 92. Lo pueden seguir. Hay cursos de la SFPE sobre esto para hacer estos cálculos, precálculos, y se pueden seguir. El otro método es controlar, es un método muy complicado en realidad, que el incendio no va a ser dañino, va a ser inocuo para las personas. En realidad es un método muy proactivo y muy exigente, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que las personas no sean afectadas o que el humo o los gases tóxicos no descenderán a un nivel inferior a 6 pies? Entonces, si bien tiene como intención prevenir que los ocupantes sean expuestos a condiciones mortales y que no tengan que evacuar, esto es muy difícil de lograr, ¿no? Normalmente es el método que tendría que aplicarse a un caso como una clínica, un hospital, un lugar donde las personas, o una cárcel, pero es un lugar donde las personas no pueden evacuar. Yo no lo he aplicado a mi proyecto porque en realidad sería muy difícil
muy exigente, innecesariamente no lo podría aplicar a un lugar como ese. Entonces lo que lo he aplicado puntualmente son a las áreas de refugio, donde las áreas de refugio sí deben tener condiciones en las cuales se pueda garantizar que los gases tóxicos no descenderán por debajo de 6 pies. Vamos a ver posteriormente qué estrategias apliqué a las áreas de refugio, en realidad muy prescriptivas en la norma peruana. No se usan normas como la 101, lo que es el famoso vestíbulo previo ventilado, que se usa mucho en el Perú y que es una forma de demostrar que los gases tóxicos no descenderán a un nivel menor a 6 pies, ya que este espacio está protegido contra el fuego y el humo por 2 horas con sistemas mecánicos de ventilación y puertas cortafuego, que impedirían que el ambiente sea afectado por el incendio y lo genera un ambiente inocuo para el incendio. ¿Sí? Y finalmente el método 4, que es el método de sectorización de incendio, supone establecer que para cada escenario de incendio se debe demostrar que ningún producto de la combustión o del fuego alcanzará esa área, ¿no? Es el método más exigente de todos y busca lograr que, salvo en la habitación donde se origina el fuego, ninguna otra más se verá afectada por él. Esto implica una compartimentación, una sectorización de las instalaciones. Claro, la ventaja de este método es que elimina la necesidad de hacer cálculos de evacuación, porque las personas no van a evacuar, ¿no? Ni siquiera un área de refugio, simplemente que el ambiente está protegido contra el fuego y el humo, de manera tal que el fuego solamente se va a originar en la habitación de origen, valga la redundancia, y no va a afectar otras partes de la instalación. Bien, en la próxima clase vamos a evaluar los escenarios de incendio que propone la NFPA 101, que básicamente son 8 escenarios de incendio. ¿Sí? Ahí nos quedaríamos en la clase de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.